Hoy les traigo un gran episodio que tiene relación con una de las obras polémicas y al mismo tiempo poco leídas, y en esto me estoy refiriendo al filósofo francés René Cherer y su obra Pedagogía pervertida, traducida en español, y en francés es Émile Perverti. Estamos hablando de 1974, mucho antes que Michel Foucault. Y parece ser que en el tema de sexualidad todos hablan y muchos pregonan argumentativamente a Michel Foucault como el creador de toda esta esencia de la parte de la sexualidad y mezclada con lo que es la pederastia. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que esto viene mucho antes y que después culmina con esa declaración polémica de 1977 bajo la firma de varios autores filósofos, entre ellos René Cherer, Michel Foucault, Alex Hockenheim, Simone de Beauvoir, que respaldan esta pederastia que resulta ser para 3 condenados en Francia. Y por ende, me resulta menester compartirles a ustedes algunos aspectos de esta obra de Émile Perverti, Pedagogía pervertida. Y para ello entremos en la reflexión de ver si pedagogía y pederastia son conceptos netamente diferentes en cuanto a una asociación o realmente hay una vinculación íntima entre ambos. Y de ahí arranca la obra de Emilio Pervertido, que lo podríamos traducir literalmente de esta obra del francés. Pero para ello será menester hacer ciertos análisis que llevan a la reflexión de esta desexualización del niño, de la niña. ¿Por qué? Y curiosamente la obra no tiene un título de forma antojadiza, sino que esto viene a ser una crítica a la obra de Emilio, de Jean-Jacques Rousseau. Y de hecho, para quienes puedan leer ese libro, se van a dar cuenta de que muchos de los pasajes de esta obra de René Cherer está copiado literalmente, claramente he hecho la traducción, pero está copiado ciertos párrafos de la obra de Jean-Jacques Rousseau, Emilio. Debemos tener presente que la obra de Emilio viene a ser una obra en donde establece ciertos parámetros, ciertas formas de educar a Emilio, quien es un joven que está experimentando esta edad de la madurez y por lo tanto el pedagogo debe cumplir una función elemental basado en una estructura, basado en una serie de normas y reglas que permitan crear a Emilio en la buena senda para poder ser un buen ciudadano. Y por eso es que la obra de René Cherer viene a ser una crítica para este texto de Jean-Jacques Rousseau, utilizando un poco de el sarcasmo, la ironía que se puede atisbar efectivamente en los pasajes de esta obra. Y curiosamente, cuando vamos viendo el análisis, que dicho sea de paso, es una obra que en sí tiene mucho contexto, muchos pasajes fuertes en cuanto a la lectura, en cuanto a la forma de pensar caótica, que permite también al mismo tiempo comprender por qué hoy en día tenemos en muchas de las escuelas ya hablando de la autoexploración y de lo que se puede conocer como la educación sexual integral. Y particularmente René Cherer hace una crítica a los educadores y por ende dice que la lucha es precisamente del hombre contra la sociedad y contra las instituciones. Esto particularmente basado en la falacia de los nacidos en libertad, en donde la sociedad es la que ha corrompido la naturaleza del ser humano. Y eso es elemental, porque de ahí parte toda esta clase argumentativa que se puede expresar en esta obra y en muchas otras de René Cherer. Y esa falacia nos ha permitido el poder comprender por qué efectivamente hay una devastación, no tan solo moral, sino que también de valores frente a cada institución y cada pilar fundamental de una sociedad tradicional.
Y de hecho, en René Cherer se dice efectivamente que hay que romper esta sociedad, hay que romper las escuelas porque efectivamente lo que hacen es imbuirnos, basado en una sociedad capitalista, en normas y estratificaciones que lo que hacen es limitar, es cercar la sexualidad del niño, del joven. Y por eso que en los pasajes que uno puede ir leyendo en esta obra de pedagogía pervertida, nos vamos a dar cuenta de que esa lucha de escuela-institución arranca de esta falacia de los nacidos en libertad, en donde la sociedad nos ha corrompido y por lo tanto hay que eliminar, hay que erradicar este tipo de educación, porque lo que hace es mantener una estratificación que ha cercado la sexualidad. Y eso es muy importante porque de ahí podemos nosotros atisbar qué fue lo que se desencadenó en la Revolución de Mayo del 68. Esa liberación de la sexualidad que no solamente basaba en un libertinaje, sino que implicaba la aceptación de conductas como la homosexualidad, pero también de la pederastia, incluso el apoyo hacia el incesto. Y esto tiene que ver también con una connotación religiosa. Por eso la mayoría de todos estos pensadores son y se catalogan públicamente como ateos, y en la cual hacen una recriminación hacia la Iglesia, que ha contribuido, en definitiva, a estos cánones de la función que cumple un hombre y de la función que cumple una mujer. Y dicho eso, nos vamos a ir dando cuenta de que cuando se hace el análisis a la sexualidad por parte de René Cherer, mucho antes que Michel Foucault, quiero insistir en eso, porque siempre cuando se habla de la sexualidad, siempre se cita a Michel Foucault y se obvia de ciertos autores que fueron anteriores a Michel Foucault y que dieron esta teoría que permitió ir jugando a medida que transcurre el tiempo con una serie de elementos que comienzan a perpetrar lo que nosotros hoy en día tenemos como ideología de género y que nos vamos dando cuenta de que el niño hoy en día está en un campo de batalla y es menester tener todas las herramientas para poder hacer frente a esta batalla cultural. Y por ende hay que leer a estos autores, por mucho que a uno no le guste o que no comparta sus tendencias. Pero sí es importante que en una de las citas, que voy a citar textual, vigilad pues cuidadosamente al muchacho, él podrá protegerse de todo lo demás, pero a vosotros toca protegerlo de sí mismo. Eso lo pueden encontrar en la página 24 de esta obra traducida al español. ¿Y por qué quiero expresar esa frase textual para poder ir desencadenando de a poco todo lo que contempla esta obra? Porque precisamente cuando nosotros nos vamos a ir dando cuenta de esta lucha que tiene el pedagogo y al muchacho de cuidarlo, de vigilarlo, y de que frente a esa autoexploración que quiere realizar hay que poner un freno. Y esa es la crítica fundamental que hace René Cherer. ¿Por qué hay que frenar? ¿Por qué el pedagogo tiene que mantener su rol de pedagogo y no puede tener un sentimiento hacia el muchacho? ¿O qué pasa cuando el muchacho en esas noches tiene un sueño y le pide autoexplorarlo? ¿Debe negarse? Y esas son las reflexiones que realiza para poder ir arrancando en lo que después elabora toda una teoría respecto de la sexualidad liberada. Y así las cosas, cuando vamos viendo por qué desencadena la insurrección del mayo del 68, René Cherer dice, no hay dos sexualidades, la del adulto y la del niño. Hay una sola y evidentemente no es la del adulto, sino que es esa sexualidad atrapada. Nótese que aquí es muy importante el lenguaje, porque el lenguaje, aparte de darnos la base fundamental de la comunicación, es de vital importancia comprender que también es un poder de manipulación.
Esa sexualidad atrapada en una red de tensiones. ¿Les suena eso? Red de tensiones. Que al margen del adulto empieza a proyectar al niño y a constituirlo. Sexualidad atrapada. ¿Les suena ese tema del super yo, de las pulsaciones? Bueno, en eso René Cherer también se basa en muchos aspectos de Sigmund Freud. De hecho, dice la debilidad del yo. ¿Por qué? Porque domina el super yo. Ese super yo que logra dominar la agresividad que tiene el ser humano en su esencia y que por lo tanto es de vital importancia que logre dominarlo para poder vivir en sociedad. Por eso habla de la neurosis, que todos somos neuróticos y que en definitiva tenemos que tener ese super yo que a nosotros nos logra dominar y poder convivir en sociedad. Y de ahí el concepto de claramente de la sexualidad atrapada. Esas conjugaciones, esas palabras cargadas con una connotación importante, no son antojadizas, tienen algo elemental que uno va desentrañando con el tiempo y a medida que va leyendo también a muchos autores, porque no debemos olvidar que René Cherer también justifica su relación que tenía con, en ese entonces, un niño pasando a la adolescencia, Guy Hockenheim, y él tenía 40 años. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué elaboran estas teorías? ¿Qué hay detrás de cada teoría que hace un autor y en la cual escribe después un libro? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Hay algo que se desea justificar? ¿Hay algo que se desea elaborar para que pueda trascender en la historia de la filosofía y de esa manera podamos argumentar sobre la base de los dichos? Y eso es importante porque resulta que la revolución sexual no solamente busca eliminar, erradicar la educación tradicional, capitalista, patriarcal, sino que además pretende eliminar estas etiquetas de esta sexualidad atrapada de la adolescencia a la madurez sin reglas, que no haya limitación, sin vigilancia. Por eso que desencadena después este concepto de educacionista, que muy bien el gran filósofo británico Sir Robert Scruton hace esta crítica y esta alerta importante cuando ya se empieza a hablar del progresismo, en donde ya no existen educadores, sino que educacionistas, porque ya no pueden inmiscuirse con el tema de la sexualidad, ya no pueden decir qué está correcto, qué no, porque eso ya no les compete. Y por lo tanto, si un niño quiere autoexplorarse, el educacionista debe apoyar y debe incluso contribuir a esa autoexploración. Es algo que ya puede verse en muchos estados que se está cometiendo. Y por eso que el derecho preferente de los padres resulta ser de vital importancia en estos tiempos. Garantía constitucional. ¿Y qué es lo que expresa René Cherer entre todo lo que uno va leyendo? Lo que va a expresar, en definitiva, es que el niño es un hombre en potencia, que la niña es una poseedora de feminidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la sociedad capitalista ha pervertido, ha traducido a ese educador civilizado que en definitiva lo que se tiene que hacer es desexualizar al niño. ¿Y qué significa eso? Desexualizando al niño, a la niña, a ese hombre en potencia, a esa poseedora de feminidad, porque así lo cataloga. Al desexualizarlo significa arrancar, romper ese disfraz, romper precisamente ese papel que está anclado, producto de la religión, producto de estos educadores capitalistas, producto de este sistema patriarcal, producto de estas normas, estos cánones del matrimonio, de la adultez, de todo lo que implica la adolescencia, que lo que hacen han establecido un papel, un rol que debe cumplir este niño o niña, y por lo tanto hay que desapegarlo. Por eso la desexualización supone sacarlo de ese rol. E incluso, y esto es importante, incluso René Cherer expresa que es muy importante que ese niño o esa niña sea vinculado a grupos mixtos, grupos en donde hacen todo. ¿Para qué? Para los efectos de que ella explore o que él explore y vea diferentes
situaciones, diferentes exploraciones, y de ahí pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Por eso habla de que hay que mezclarlo, hay que disfrazarlo entre grupos mixtos. Y llega a decir, y esto no es una mentira, llega a decir incluso que la homosexualidad es algo que tiene que transcurrir en el tránsito de todos estos grupos mezclados para los efectos de después decidir si efectivamente es heterosexual o no. Todas esas cosas son las que se pueden encontrar en esta obra de René Cherer, que supone precisamente vincularlo, disfrazarlo y así lograr liberar esta sexualidad atrapada. Espero que les haya gustado esta reflexión. Los invito a suscribirse a mi canal N-Monse, que lo pueden encontrar en YouTube, y puedan también seguirme en Twitter. Es Twitter. Nos estamos viendo aquí en mi canal N-Monse y para todos los jóvenes líderes del mundo. Muchas gracias.